Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Cristian Quispe, soy del segundo nivel de la carrera de la tecnología de electricidad. Hoy les voy a hablar de la gran tarea del primer parcial, la cual consiste en realizar un diseño y simulación de circuitos electrónicos de potencia con transistores BJT y JFET, para el cual en esta, en este, en es- en esta evaluación nos pide la introducción del trabajo, el objetivo, la teoría de los softwares y la simulación de los gráficos. Y tenemos los cálculos de, de los, de los transitores JFET y de los transitores BJT. Les voy a hablar del cálculo del, del JFET, el cual nos dice que diseñe un circuito conmutador con un transistor JFET de 2N4093, con un LED de verde, utilizando como una fuente digital de entrada y el valor de voltaje OF y XB. Entonces, para poder realizar esta tarea, debemos sacar los datos. Como datos nos da el, el, mm, el voltaje de LED y la corriente de LED. Eso buscamos en Google en una tabla de valores. El voltaje del LED verde es de 24 voltios y el de la corriente es de 10 miliamperios. No tenemos el voltaje de DD y el RD, la resistencia RD, para poder hacer la simulación de nuestro circuito. Eh, Sabemos que si el voltaje GC, VGC es igual a cero, eh, se, el LED se va a encender. Entonces para poder simular nuestro circuito, vamos a buscar la resistencia RD, esta resistencia de acá. Entonces, en la primera malla tenemos eh, la, el voltaje de DD es igual a la resistencia resistencia D, el, la corriente IDS más el voltaje de LED y más el voltaje DS. El voltaje DS dice que es de 20 voltios. Nos vamos a buscar en el datasheet de este transistor. Entonces encontramos los 20 voltios y vamos a hacer los reemplazos, donde VDD es igual a 10 miliamperios por la resistencia D más 2,4 más 20. El voltaje de nuestro transistor es de 40 voltios. Entonces, para buscar la resistencia RD, entonces vamos a reemplazar los valores y despejamos las fórmulas donde nos queda RD es igual a 40 voltios menos 2,4 voltios del foco LED. Y aquí sería 10 miliamperios, que nos saldría una resistencia de 1760 voltios. El voltaje pinch off sería menos 6 voltios, donde nos enciende el voltio, y el voltaje VGC eh, sería cero, donde el foco, el LED no va, sí enciende, y en el menos 6 no enciende. Vamos a ver la simulación. Entonces tenemos aquí nuestros componentes de nuestro circuito. Entonces, vamos a simular. En este momento, vamos a simular donde el voltaje en cero, en voltaje en 6 del foco el LED no se enciende, como observamos, y al accionar
el switch, el voltaje en cero enciende, como nos indicaba en el- en nuestros cálculos. Ahora les voy a hablar del circuito número 2, donde igual vamos a calcular un circuito conmutador de un transistor BJT de tipo NP. Como datos tenemos el beta 60, el voltaje de entrada es 5, voltaje CCC es 9, el voltaje de LED es 1.6, y ya que es de un LED rojo, igual vamos a buscar en una hoja de datos en el internet. Y, y la corriente es de 20 miliamperios. Entonces, para poder realizar esta, tenemos que buscar la corriente IC, que sería de 20 miliamperios, la que es la corriente de LED. Entonces vamos, VSC dice que es igual a RC por la corriente IC, más el voltaje de LED, más la, el voltaje del colector. Entonces la resistencia RC nos queda que es voltaje CCC menos el voltaje de LED más la corriente IC. Reemplazando valores nos sale que RC es igual a 370 ohmios. Es esta resistencia de aquí. Ahora vamos a calcular la resistencia RB, donde dice que IB es igual a beta por la corriente IB. IB es igual a IC dividido para la beta, donde la corriente B es de 20 miliamperios, beta es igual a 60. Y haciendo este cálculo, esta división, nos sale 3.33 miliamperios. Este beta multiplica la corriente de, de saturación es igual a 5 veces multiplicado por la corriente IB, que sería 5 por 3.3 miliamperios y nos da la corriente de saturación de 16.25 miliamperios. Para calcularla ya tenemos la corriente de saturación, entonces vamos a buscar la resistencia RB, donde tenemos el voltaje de entrada es igual a RB más la corriente de saturación más el voltaje de saturación. Entonces, despejamos, nos queda RB es igual al voltaje de entrada más el voltaje de saturación, dividido para la corriente de saturación. Reemplazando valores, nos queda 267.69 voltios. Vamos a ver nuestra simulación de este circuito. Le tenemos aquí. Tenemos nuestro voltaje de entrada de 5 voltios y nuestra voltaje CCC de 9 voltios. Tenemos nuestro switch, nuestra resistencia RB, que es 267, nuestro transistor, el 2N3904, el foco LED rojo y la resistencia RC es 370 voltios. Al accionar el switch, si nos enciende el LED. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.